Un rasguño minúsculo provocado por una rama espinosa se convierte en una sentencia de muerte en cuestión de horas. La brújula mecánica más avanzada del mundo gira enloquecida, completamente inútil, mientras un espeso muro de hojas bloquea cualquier señal de satélite que intente penetrar la oscuridad perenne. El sudor humano no se evapora, se adhiere a la piel como una segunda capa sofocante en un ambiente donde la humedad alcanza el 100% y el calor asfixiante nunca desciende de los 30 grados centígrados, ni siquiera en la negrura más absoluta de la noche tropical. Las partes metálicas del armamento más moderno se cubren de óxido grueso en apenas unos días, y el cuero del calzado literalmente se pudre sobre los pies de los caminantes. Esta no es una escena de una obra de ficción apocalíptica. Es la realidad biológica y climática implacable de la cuenca del río Congo, el segundo bosque tropical más extenso de nuestro planeta. Una inmensidad verde devoradora que supera en tamaño a enormes territorios enteros combinados. Mientras que las espesas selvas del continente americano han sido meticulosamente exploradas, cartografiadas y pisadas por innumerables equipos de expedición, este oscuro corazón del continente africano sigue siendo una gigantesca mancha de misterio insondable. Es un laberinto biológico primitivo que rechaza ferozmente cualquier intento de dominación por parte de nuestra especie. Aquí, la atmósfera pesa tanto que intentar respirar se siente exactamente igual que tratar de llenar los pulmones bajo la presión de un inmenso tanque de agua caliente. Las gruesas copas de los árboles gigantescos se alzan a más de 40 metros de altura, creando un crepúsculo verde y opresivo donde la luz del sol casi nunca logra tocar el suelo blando, compuesto enteramente por materia orgánica en constante estado de descomposición. Bienvenidos a un nuevo viaje inmersivo a través de los secretos más hostiles y fascinantes de la naturaleza. Están sintonizando la época del cosmos. Si sienten una atracción genuina por los rincones indomables de nuestro mundo y desean seguir descubriendo las fuerzas ocultas que rigen este planeta, los invito amablemente a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Bajo el sol inclemente que castiga la vasta extensión verde de África Central, emerge un espejismo de frescura absoluta que desafía la dureza del paisaje circundante. Una masa de agua inmensa y cristalina se extiende majestuosamente hasta donde alcanza la vista, enmarcada por montañas exuberantes y colinas cubiertas de vegetación impenetrable. La superficie es un espejo perfecto, liso, sereno y sumamente tentador. Para cualquier explorador exhausto, cubierto del lodo pegajoso del camino, devorado por los insectos y con la garganta seca por el esfuerzo extremo, este oasis acuático representa la promesa suprema de descanso, limpieza y salvación inminente. Las aguas parecen tranquilas, puras, totalmente desprovistas del caos orgánico que domina implacablemente la tierra firme. No hay bestias colosales rugiendo en las orillas, ni corrientes traicioneras visibles que amenacen con despedazar y arrastrar pequeñas embarcaciones de madera. Todo el entorno respira una paz inquebrantable, una calma que invita a bajar la guardia. Sin embargo, la verdadera brutalidad de la naturaleza a veces carece por completo de garras afiladas y colmillos desgarradores. A veces, el peligro supremo adopta la forma de una paciencia geológica fría e incomprensible. Para comprender la amenaza real que acecha bajo este cuadro idílico, es estrictamente necesario abandonar la luz cálida del sol y descender mentalmente hacia las profundidades heladas. 100 metros hacia abajo, la temperatura del agua comienza a descender drásticamente y los rayos de luz se desvanecen. 200 metros en caída vertical, la oscuridad se vuelve absoluta y la presión circundante aplastaría un cuerpo humano sin esfuerzo. 300 metros o más bajo el nivel de esa superficie paradisíaca, se esconde uno de los fenómenos más aterradores e invisibles que alberga nuestro planeta. Durante incontables miles de años, el lecho lacustre ha estado funcionando ininterrumpidamente como una fábrica química mortal, vasta y silenciosa. Fisuras microscópicas y respiraderos volcánicos ocultos en la corteza terrestre han estado liberando cantidades monumentales de dióxido de carbono y gases de metano directamente en las aguas profundas del abismo. En un cuerpo de agua común, estos gases simplemente subirían a la superficie en forma de miles de burbujas inofensivas y se dispersarían gradualmente en la vasta atmósfera. Pero este rincón geológico repudia las leyes de la normalidad. Aquí rige una anomalía física devastadora conocida por la ciencia de los lagos. Las diferentes capas de agua jamás logran mezclarse. El estrato más profundo es extremadamente denso, cargado de pesados minerales disueltos y temperaturas frías, mientras que la superficie es significativamente más ligera y cálida. Esta estratificación perfecta actúa en la práctica como la pesada tapa de concreto de un búnker subterráneo impenetrable. El inmenso peso colosal del agua superior encierra el gas letal en las profundidades, obligándolo a permanecer eternamente en estado disuelto bajo una presión extrema. El resultado invisible es una bomba de tiempo natural de proporciones apocalípticas.
Decenas de millones de metros cúbicos de veneno puro permanecen atrapados en la oscuridad, esperando pacientemente el momento exacto de su liberación. El equilibrio que mantiene a salvo a los habitantes de la superficie es aterradoramente frágil. La región entera descansa peligrosamente sobre una zona de alta inestabilidad sísmica. La tierra gime, cruje y se reacomoda constantemente en lo más profundo de su manto. Si ocurriera un temblor telúrico de magnitud suficiente, un simple deslizamiento de tierra submarino de gran escala, o si una erupción de un volcán sumergido calentara repentinamente las aguas del fondo, la densidad protectora de las capas de agua se alteraría de forma brusca e irreversible. La cerradura de presión saltaría por los aires. En una fracción mínima de segundo, el gas disuelto perdería violentamente su estado líquido y se expandiría multiplicando su volumen. El proceso termodinámico es idéntico a destapar bruscamente una botella de bebida espumosa después de haberla agitado con inmensa furia, pero reproducido a una escala destructiva que desafía la comprensión lógica humana. Una columna colosal de agua hirviente y gas tóxico saldría disparada desde el abismo ciego hacia la superficie, rompiendo el pacífico espejo de agua con la fuerza combinada de múltiples detonaciones subterráneas simultáneas. Lo verdaderamente espeluznante de este fenómeno eruptivo no es el inmenso estallido inicial en el agua, sino el terrorífico evento que se desata inmediatamente después. Cuando la inmensa burbuja de gas letal finalmente se libera y rompe la superficie, no produce un estruendo ensordecedor que pueda advertir a las posibles víctimas lejanas. Escapa de su prisión acuática en un silencio espectral y absoluto, creando instantáneamente un manto denso, frío y blanquecino sobre el paisaje. Dado que el dióxido de carbono es considerablemente más pesado y denso que el aire respirable normal, esta nube gigantesca y mortífera no asciende hacia el cielo abierto para disiparse entre las nubes blancas. En cambio, su peso la obliga a adherirse tenazmente al suelo fértil. Se derrama velozmente por los bordes rocosos del lago y desciende como una avalancha fluida por los valles y cañones circundantes, moviéndose implacablemente a la velocidad de un vehículo moderno de carreras, formando a su paso un caudaloso río invisible de muerte segura. A medida que este enorme muro de gas avanza sin encontrar resistencia, empuja y desplaza por completo todo el oxígeno vital. Envuelve con su abrazo asfixiante a poblaciones enteras, bosques tupidos llenos de fauna silvestre y llanuras extensas. El efecto fisiológico sobre cualquier tipo de biología es fulminante e irreversible. Los pájaros cortados en pleno vuelo, repentinamente privados de fuerza de sustentación y del aire que enciende sus músculos, caen pesadamente como piedras inertes desde las altas copas de los árboles milenarios. Los inmensos animales terrestres se desploman mudos en mitad de un paso, con sus pulmones ardiendo en un vacío químico. Para un ser humano que tenga la terrible desdicha de encontrarse atrapado en el camino de esta marea tóxica y rastrera, no existe escapatoria ni refugio posible. Un solo respiro profundo, provocado instintivamente por el pánico al sentir la repentina falta de aire puro, inunda inmediatamente los pulmones vulnerables con una concentración devastadora de toxinas letales. No hay lugar para una lucha prolongada ni tiempo para una agonía ruidosa pidiendo ayuda, solamente se experimenta un colapso repentino y total del sistema nervioso central. El entorno vibrante se convierte en pocos minutos en un cementerio silente e intacto, donde las viviendas siguen perfectamente en pie, los árboles no muestran el menor daño físico en sus troncos y el paisaje mantiene su hermosa estructura original, pero absolutamente todo latido de vida ha sido borrado de la faz de la tierra sin derramar una sola gota de sangre. Esta trampa perfecta demuestra que el abismo acuático esconde un aliento paralizante, acumulando furia letal año tras año bajo la ignorancia de todos. El follaje seco del suelo forestal comienza a emitir un susurro inquietante y continuo. Un rumor rasgueante se amplifica rápidamente entre las sombras, sonando con la misma intensidad que un fuerte aguacero golpeando la tierra desnuda, aunque el inmenso dosel superior bloquee cualquier nube y no caiga una sola gota de agua. Este sonido rítmico, casi mecánico, no pertenece a un fenómeno meteorológico. Es el avance inexorable de una marea viva, oscura y sumamente hambrienta. Una legión monumental conformada por 50 millones de hormigas de la especie guerrera avanza devorando el terreno, formando una alfombra palpitante que oscurece el barro, traga las raíces y reescribe la geografía del suelo a su paso. Lo más perturbador de esta formidable maquinaria de aniquilación natural es que cada uno de sus incontables soldados nace completamente ciego. Sin órganos visuales funcionales para distinguir formas o presas, su coordinación táctica desafía cualquier lógica militar humana. Opera mediante un lenguaje de feromonas químicas tan intrincado e instantáneo que la inmensa colonia entera reacciona como un solo supraorganismo, poseedor de una mente colectiva fluida y devastadora. Avanzan sin detenerse ante ningún obstáculo geográfico. Si un arroyo caudaloso bloquea su trayectoria frontal,
Miles de individuos sacrifican su avance para entrelazar sus propios cuerpos hasta tejer puentes biológicos colgantes increíblemente resistentes, por donde el resto del enjambre cruza victorioso hacia el otro lado. Su marcha infunde un terror primordial en el corazón vibrante del ecosistema. Cuando la vanguardia de esta ola destructiva se aproxima, el pánico puro se apodera de la jungla. Incluso los depredadores solitarios más formidables, desde ágiles felinos moteados hasta enormes serpientes constrictoras, abandonan inmediatamente sus cotos de caza y huyen despavoridos ante la masa invasora. Las sabias comunidades originarias que habitan la región desde tiempos ancestrales conocen perfectamente esta ley inquebrantable. Si la densa columna oscura cambia de rumbo y apunta sus antenas químicas hacia sus asentamientos, la única estrategia de supervivencia válida es abandonar todas las pertenencias y correr lejos. En tan solo un par de horas, el mar de mandíbulas limpia cada rincón oculto de las viviendas, reduciendo a simples huesos blancos a roedores, reptiles e insectos atrapados, dejando tras de sí únicamente estructuras vacías y un silencio absoluto. Si un explorador exhausto sufre un tropiezo, se lesiona una extremidad y cae justo en la trayectoria frontal de esta legión frenética, la incapacidad de levantarse a tiempo se convierte en una sentencia de muerte fulminante. Estas mandíbulas cruzadas, diseñadas evolutivamente para triturar fibras musculares con eficiencia quirúrgica, no ofrecen treguas ni otorgan tiempo suficiente para organizar un rescate de emergencia. Buscar una ruta de escape desesperada hacia los oscuros cauces de los ríos circundantes para evadir a esta infantería terrestre resulta ser un error estratégico de proporciones catastróficas. Las vías fluviales esconden a los verdaderos señores absolutistas del territorio. Es imperativo borrar por completo la imagen tierna y torpe del animal regordete que mastica hierba perezosamente mientras bosteza en los estanques artificiales de los zoológicos urbanos. El hipopótamo silvestre que domina estas corrientes africanas es un auténtico tanque blindado de 3 toneladas de peso, revestido de puro músculo denso, piel impenetrable y dotado de una agresividad territorial explosiva. En los estrechos y laberínticos canales fluviales de la cuenca, estos colosos de río perciben cualquier perturbación en su dominio acuático, ya sea una simple canoa tallada o un bote a motor, como una invasión directa e imperdonable a su santuario privado. Son auténticos maestros de la emboscada bajo el agua. Poseen la increíble capacidad de hundirse en el lodo durante largos periodos, manteniendo oculto su gigantesco volumen, dejando asomar apenas las fosas nasales y unos ojos fríos y calculadores que vigilan incansablemente todo movimiento en la superficie. Esperan con una paciencia asesina el instante milimétrico para desatar el caos. Cuando finalmente deciden ejecutar el ataque, la erupción es aterradora. La bestia colosal rompe la pesada tensión del río disparándose hacia arriba con una velocidad y ferocidad que contradicen por completo su inmensa masa corporal. En esa fracción de segundo letal, el animal despliega unas mandíbulas cavernosas capaces de abrirse hasta un ángulo espeluznante de 150 grados. De sus encías grises emergen colmillos curvos y macizos que alcanzan el medio metro de longitud, armas biológicas forjadas exclusivamente para perforar carne y quebrar huesos gruesos. Con un solo impacto brutal, estos maxilares aplastan con extrema facilidad embarcaciones completas, convirtiendo maderas sólidas en frágiles astillas flotantes. Su furia no termina al hundir el transporte humano. Movidos por una ira instintiva orientada a erradicar la amenaza de raíz, atrapan a los intrusos desorientados en medio del agua agitada y los arrastran violentamente hacia el fondo turbio y asfixiante. La red de la jungla asegura así que sus fronteras permanezcan cerradas bajo un candado de violencia natural. El triunfo de la civilización moderna se desmorona en el instante exacto en que el pie humano cruza el umbral de este infierno esmeralda. Los dispositivos de posicionamiento global más costosos y sofisticados del mercado, instrumentos de alta precisión diseñados originalmente para guiar trayectorias balísticas milimétricas o cruzar océanos enteros sin el menor margen de error, se transforman repentinamente en inútiles trozos de plástico inerte y silente. La inmensa bóveda forestal que se alza majestuosa en lo alto es tan increíblemente densa, entrelazada con múltiples capas de hojas gruesas, ramas colosales y pesadas epífitas colgantes, que forma un escudo biológico totalmente impenetrable desde el cielo. Este espeso techo natural bloquea de manera absoluta e implacable cualquier intento desesperado de conexión electromagnética con los satélites artificiales que orbitan la Tierra. Sin la reconfortante señal espacial, el navegante profundamente desorientado recurre instintivamente a la brújula magnética tradicional, buscando consuelo y una guía firme en las constantes fuerzas polares del planeta. Pero el oscuro y profundo subsuelo oculta celosamente sus propias trampas invisibles. Enormes yacimientos ocultos de minerales de hierro concentrado y brutales anomalías magnéticas ancestrales alteran radicalmente los campos de energía del terreno circundante. Las finas agujas mecánicas, otrora compañeras infalibles, enloquecen de pronto,
girando furiosamente sobre sus ejes metálicos sin ofrecer ninguna dirección real ni constante. El concepto mismo del norte desaparece por completo del mapa cognitivo. El sentido primordial de la orientación espacial se evapora de la mente humana apenas se han avanzado unos escasos 50 metros después de haber abandonado la falsa seguridad del campamento base. Caminar en una simple línea recta resulta ser una tarea biológicamente y físicamente imposible cuando cada nuevo paso requiere desbrozar a la fuerza un sólido muro de lianas elásticas que rebotan con una violencia impredecible hacia el rostro del intruso exhausto. La botánica que tapiza cada centímetro de este opresivo laberinto no es un simple telón de fondo pasivo y decorativo, constituye un inmenso ejército estático armado implacablemente hasta las raíces más profundas. Las plantas aquí libran una guerra química y física brutal, incesante y completamente silenciosa por cada mínimo milímetro de espacio vital y cada escaso rayo de luz solar que logra filtrarse. Muchas de las gruesas enredaderas que cuelgan desde las oscuras alturas como serpientes dormidas están completamente cubiertas por espinas rígidas del tamaño de un dedo humano, meticulosamente curvadas hacia atrás, imitando a la perfección el diseño letal y despiadado de los anzuelos de pesca marítima. Un simple e inadvertido roce con la resistente ropa de un explorador es motivo suficiente para anclar profundamente la tela y perforar la piel subyacente de un solo. Intentar retroceder preso del pánico repentino o buscar liberarse mediante tirones bruscos y desesperados solamente garantiza desgarros severos en la carne viva. Pero el doloroso daño físico directo representa apenas la cortesía inicial del bosque indomable. Las oscuras cortezas de la flora sudan toxinas invisibles. El espeso flujo vital de ciertos árboles tropicales resulta tan sumamente cáustico que una sola gota derramada accidentalmente sobre la epidermis expuesta desata terribles quemaduras químicas inmediatas, disolviendo las frágiles capas celulares con la misma implacable rapidez que un ácido industrial derramado sobre una mesa de laboratorio. Si un machetazo mal calculado o un movimiento torpe salpica esta savia venenosa directamente en los globos oculares del viajero, el resultado ineludible es una ceguera temporal abrasadora o, en el peor de los trágicos escenarios posibles, la pérdida total y permanente de la visión, abandonando a la víctima llorando a merced de las voraces sombras circundantes. Sin embargo, el verdugo más sutil, letal y omnipresente de todos opera constantemente a un nivel puramente atmosférico. El opresivo clima local funciona ininterrumpidamente como un gigantesco crisol de putrefacción acelerada y despiadada. La pesada humedad del aire se mantiene estancada en un inamovible 100% perpetuo, combinada sin piedad con temperaturas asfixiantes que jamás logran descender por debajo de los sofocantes 30 grados centígrados, ni siquiera durante el transcurso de la madrugada. Bajo estas extremas condiciones térmicas, el refinado mecanismo de enfriamiento principal del cuerpo humano se vuelve trágicamente inútil e inoperante. El sudor salado brota a cántaros por cada dilatado poro de la piel febril, pero resulta completamente incapaz de evaporarse en un aire espeso que ya se encuentra saturado de agua al límite de su capacidad física. El organismo vivo comienza a sofocarse lentamente desde adentro, el corazón bombea sangre espesa con una furia desesperada, tratando en vano de disipar un calor interno que no tiene vía de escape, provocando inexorablemente un colapso metabólico inminente por fatiga extrema. Esta espesa sopa climática actúa también como el acelerador máximo de la destrucción de toda la materia inorgánica. Las sofisticadas armas de fuego, símbolos supremos de la arrogante supremacía humana sobre el entorno salvaje, sucumben humilladas ante la oxidación galopante. Sus complejos mecanismos internos de metal brillante se recubren de una costra rojiza y áspera en cuestión de unas pocas horas, atascando los resortes y anulando los gatillos por completo. Los preciados materiales orgánicos procesados sufren un destino todavía más deprimente. El duro cuero de las costosas botas de expedición, originalmente diseñado y tratado químicamente para soportar largas caminatas por cordilleras enteras, comienza a florecer velozmente con un moho blanquecino y voraz, pudriéndose literalmente en tiempo real y deshaciéndose en pedazos blandos y malolientes directamente sobre los pies llagados e inflamados de los desesperados caminantes. La asfixiante atmósfera disuelve lenta pero implacablemente cualquier vana pretensión de soberanía tecnológica, demostrando con una aterradora frialdad absoluta que la inmensidad verde no necesita en absoluto desplegar colmillos afilados ni garras enormes para doblegar, consumir y aniquilar por completo al orgulloso invasor extranjero. Cuando el sol desaparece definitivamente detrás del denso horizonte de hojas entrelazadas, la realidad física del entorno se desvanece y da paso al verdadero asedio psicológico. La noche en esta inmensidad verde no es una simple ausencia de luz diurna, es una oscuridad sólida, opresiva y absoluta. Es una negrura tan profunda e impenetrable que un hombre adulto es completamente incapaz de distinguir los contornos de su propia mano colocada a escasos centímetros de su rostro sudoroso. En esta privación sensorial extrema, el cerebro humano,
diseñado a través de milenios de evolución para buscar patrones lógicos y amenazas visuales constantes, comienza a fallar estrepitosamente al no encontrar ningún punto de referencia. La mente de los pioneros y exploradores, ya severamente castigada por el cansancio extremo, la deshidratación severa y los delirios recurrentes provocados por las fuertes fiebres tropicales, se convertía rápidamente en su enemigo más letal e implacable. El crujido natural e inofensivo de una rama podrida cayendo bajo el peso de la constante humedad mutaba instantáneamente, dentro de esas cabezas febriles, en los pasos sigilosos e inminentes de un depredador colosal. Los llamados nocturnos, agudos y guturales de aves exóticas y primates ocultos en el follaje más alto, eran interpretados sin dudar como los lamentos torturados de espíritus malignos o entidades demoníacas ancestrales que acechaban hambrientas de almas forasteras. Los diarios íntimos de las primeras expediciones coloniales están repletos de anotaciones paranoicas y desesperadas, escritas con manos temblorosas a la luz parpadeante de faroles agonizantes, donde hombres de ciencia y militares curtidos en múltiples batallas afirmaban con total convicción que el bosque mismo poseía una conciencia propia, una inteligencia perversa, antigua y vengativa que deseaba activamente asesinarlos uno por uno. Mientras estos aventureros perdían lentamente la cordura devorados por la paranoia y el terror invisible, a miles de kilómetros de distancia, la civilización occidental experimentaba una reacción sociológica completamente diferente. Cómodamente sentados en lujosos sillones de cuero frente a chimeneas cálidas y resguardadas, los ciudadanos del mundo industrializado y seguro devoraban con avidez estas narrativas escalofriantes. Las grandes editoriales y los periódicos de mayor tirada internacional descubrieron muy pronto que el terror exótico era un producto inmensamente lucrativo. El continente entero se transformó velozmente en el lienzo perfecto y oscuro donde proyectar las fantasías más macabras de una sociedad aburrida de su propia seguridad predecible. De esta profunda fascinación morbosa y de este miedo primordial surgió una disciplina pseudocientífica entera dedicada casi de forma exclusiva a la búsqueda obsesiva de bestias mitológicas y animales prehistóricos que, según creían fervientemente, habían sobrevivido al paso de las eras. Durante décadas enteras, rotativos de inmenso prestigio mundial imprimieron grandes titulares sensacionalistas anunciando el inminente descubrimiento de criaturas fabulosas. El caso más paradigmático y absorbente fue la tergiversación de la leyenda del Moquel Mbembe. Las crónicas de la época tomaron fragmentos sueltos del folclore local y los transformaron mágicamente en reportajes presuntamente veraces e incuestionables sobre un dinosaurio gigantesco de cuello largo que dominaba los pantanos más inaccesibles del territorio. Los cronistas aseguraban con vehemencia que este supuesto monstruo reptiliano era perfectamente capaz de hundir enormes barcazas de pescadores con un solo y devastador latigazo de su inmensa cola escamosa, alimentándose posteriormente de la tripulación ahogada. Inversores sumamente ingenuos y patrocinadores multimillonarios derrocharon vastas fortunas financiando misiones de búsqueda titánicas. Brigadas enteras de hombres fuertemente armados regresaban meses después con las manos completamente vacías, aportando como única y triste evidencia algunas fotografías borrosas de troncos podridos flotando en aguas estancadas, imágenes que con mucha imaginación asemejaban vagamente siluetas de cabezas monstruosas. Sin embargo, la rentabilidad comercial del mito era demasiado gigantesca para dejarla morir bajo el peso lógico de la aplastante verdad científica. La naciente industria cinematográfica se apoderó de esta tendencia dorada con enorme entusiasmo, perpetuando de manera casi imborrable en el imaginario colectivo mundial la noción absurda de que las selvas densas eran arenas de combate diseñadas específicamente para el choque contra simios gigantescos o plantas carnívoras tentaculares. La cruda y fascinante realidad psicológica revela un mecanismo de defensa mental extraordinario. El cerebro humano se niega categóricamente a procesar y aceptar la inmensa fragilidad de su propia existencia biológica. Nos resulta intelectual y emocionalmente insoportable admitir que el ápice de la evolución racional, armado con rifles destructivos y tecnologías avanzadas, pueda ser doblegado, humillado y finalmente aniquilado por un simple microbio invisible o por una infección letal originada en un minúsculo rasguño con la corteza de un árbol. Para proteger desesperadamente nuestro frágil ego como especie dominante, inventamos monstruos colosales. Preferimos infinitamente aferrarnos a la épica fantasía de ser devorados por una criatura mitológica en una batalla majestuosa, antes que aceptar la realidad mundana y patética de perecer lentamente, temblando de fiebre y delirios, bajo una lona empapada. Las bestias titánicas nunca han habitado en las profundidades acuáticas de la jungla, residen exclusiva y permanentemente en los rincones más oscuros de nuestra propia vulnerabilidad negada. El laboratorio biológico más antiguo, estricto y aislado de la Tierra, opera bajo sus propias reglas inquebrantables, muy lejos de las fábulas humanas. A lo largo de incontables millones de años, la inmensa cuenca fluvial se cerró sobre sí misma,
tejiendo una red botánica tan apretada que cortó cualquier contacto significativo con las vastas sabanas abiertas que dominan el resto del continente africano. Este encierro geográfico monumental no detuvo la vida, sino que la sometió a una presión selectiva extrema y despiadada. En los niveles inferiores de este inabarcable mar de troncos y enredaderas, la energía vital y el espacio físico son los recursos más escasos y codiciados. La luz del sol es una rareza, un lujo efímero que apenas logra perforar el denso techo de hojas en forma de rayos delgados y fugaces. Para sobrevivir dentro de este caldero evolutivo perpetuo, la naturaleza implementó una estrategia de diseño radical. La ciencia biológica denomina a este fenómeno fascinante como enanismo insular, un proceso evolutivo donde las especies confinadas en islas con recursos limitados reducen progresivamente su tamaño corporal a través de las generaciones. Sin embargo, aquí este principio se aplica a una escala continental, dentro de una isla formada enteramente por madera viva, sombras y humedad constante. La anatomía de los grandes mamíferos tuvo que ser esculpida de nuevo, eliminando cualquier rasgo de torpeza, cualquier volumen innecesario que pudiera estorbar el movimiento fluido entre la densa vegetación. La selva penaliza la corpulencia excesiva con la inanición o la muerte violenta. El caso anatómico más deslumbrante de esta adaptación extrema es el majestuoso elefante de bosque. Olviden por completo la imagen tradicional del gigantesco paquidermo gris que camina lentamente por las llanuras polvorientas bajo el sol abrasador, derribando árboles secos con su inmensa frente. Su pariente selvático es una obra maestra de la compactación biológica. La selección natural redujo drásticamente su tamaño y alteró profundamente su estructura ósea para transformarlo en un acorazado sigiloso. Un animal inmenso quedaría irremediablemente atascado en el espeso sotobosque, gastando una energía preciosa para avanzar unos pocos metros. Por ello, el elefante de bosque es significativamente más bajo, más ágil y posee un perfil aerodinámico orgánico. Sus colmillos revelan la perfección de este diseño adaptativo. Mientras que los elefantes de la sabana ostentan enormes defensas de marfil curvadas hacia afuera, ideales para el combate abierto, esas mismas herramientas serían una trampa mortal en la espesura, enredándose constantemente en las gruesas lianas colgantes. Los colmillos del habitante forestal, en cambio, son completamente rectos, delgados y apuntan directamente hacia el suelo húmedo. Funcionan como cuñas de precisión, permitiendo al animal apartar la vegetación densa sin engancharse, deslizándose entre los gruesos troncos milenarios sin emitir el más mínimo sonido. A pesar de su tamaño reducido, este herbívoro concentra una fuerza muscular explosiva y letal, convirtiéndose en un maestro indiscutible de la confrontación a corta distancia si percibe alguna amenaza contra su manada. Es un fantasma de miles de kilogramos que aparece de la nada y desaparece en la bruma verde en un parpadeo. En otro rincón de esta oscuridad entrelazada, camina una de las criaturas más raras y bellas del planeta, demostrando cómo la presión ambiental moldea el camuflaje perfecto. El okapi es el único pariente vivo de la jirafa, pero su morfología parece pertenecer a un mundo completamente diferente. Ostentar un cuello de varios metros de longitud en un entorno cerrado donde las ramas bajas forman un techo rígido sería un error evolutivo fatal. Por consiguiente, el okapi desarrolló un cuello corto y robusto, perfectamente dimensionado para ramonear las hojas nutritivas a la altura de los ojos. Pero su mayor triunfo evolutivo reside en su piel. El cuerpo principal luce un pelaje aterciopelado de un tono marrón oscuro y rojizo, casi idéntico a las sombras profundas del bosque. Sorprendentemente, sus patas traseras y cuartos posteriores están marcados por nítidas franjas horizontales blancas y negras, un diseño que parece robado a una cebra de las llanuras. Esta coloración peculiar no es un capricho estético, sino un sofisticado sistema de mimetismo disruptivo. En las profundidades del dosel inferior, donde los tenues haces de luz solar cortan la oscuridad creando patrones irregulares de luz y sombra sobre el follaje, este pelaje rayado rompe por completo la silueta del animal. Ante los ojos de un depredador acechante, la forma física del okapi se desintegra visualmente, fusionándose de manera indetectable con el fondo vegetal a tan solo un par de pasos de distancia. La doctrina de supervivencia en este entorno rechaza tajantemente las largas y espectaculares persecuciones a alta velocidad. No existe la distancia física necesaria para que un felino corra a toda velocidad decenas de metros detrás de su presa. La cacería aquí es un arte lúgubre de paciencia infinita, silencio sepulcral y violencia repentina. Todo depredador exitoso depende exclusivamente de la emboscada milimétrica. El golpe debe ser fulminante, definitivo y silencioso. Esta competencia feroz y claustrofóbica erradicó hace eones a los débiles, a los ruidosos y a los lentos, dejando únicamente un ecosistema donde cada criatura es un engranaje biomecánico afilado hasta la máxima perfección adaptativa.
La estadística médica irrumpe con una frialdad demoledora para destrozar cualquier fantasía heroica de supervivencia armada. El 95% de los desenlaces fatales registrados en esta vasta cuenca forestal no guardan la más mínima relación con depredadores formidables de colmillos afilados o bestias reptilianas al acecho bajo las aguas turbias. El hombre moderno puede internarse en la maleza portando el rifle de gran calibre más destructivo jamás concebido, vistiendo armaduras tácticas consideradas impenetrables y alardeando de ser el amo absoluto del entorno salvaje. Sin embargo, toda esa ostentosa demostración de supremacía tecnológica y fuerza bélica resulta patéticamente inútil frente al verdadero monarca indiscutible de este dominio verde. Un soberano despótico y silencioso cuyo peso corporal es considerablemente inferior a un solo gramo. El asesino más prolífico, eficiente y despiadado del continente africano tiene el tamaño exacto de un pequeño grano de arroz. Las vastas nubes invisibles formadas por el mosquito Anófeles y la silenciosa mosca tsetse ostentan el control absoluto sobre la vida y la muerte en la perpetua penumbra tropical. Estos frágiles y diminutos insectos voladores actúan como los vectores biológicos perfectos de la naturaleza, transportando de manera constante y masiva la letal enfermedad del sueño, cepas fulminantes de paludismo y las fiebres hemorrágicas más devastadoras conocidas por la medicina contemporánea. Intentar escapar de su asedio aéreo es una empresa físicamente imposible. No existe escondite geográfico alguno entre la densa maraña de raíces y lianas que logre burlar sus sofisticados sensores térmicos y químicos, órganos olfativos afinados con una precisión nanométrica para rastrear las emisiones de dióxido de carbono y el rastro de la sangre caliente a kilómetros de distancia. En este punto preciso radica el terror psicológico más profundo, íntimo y enloquecedor que la selva impone a la frágil mente humana. Una patología mortal propagada por el aire no puede ser abatida con ráfagas de plomo ardiente ni ahuyentada agitando antorchas llameantes hacia la negrura del bosque. El verdadero suplicio mental y físico comienza durante las interminables horas de la madrugada, cuando el explorador yace confinado bajo la asfixiante lona de una tienda de campaña empapada por el sudor rancio y la condensación constante. Rodeado por una oscuridad total y asfixiante, el oído humano capta un zumbido monótono, extremadamente agudo y persistente que ronda incesantemente buscando una fisura cerca del rostro. La paranoia se convierte entonces en la única y sombría compañera de vigilia. El viajero, ya febril y acorralado, comprende con aterradora lucidez que una delgada, frágil y gastada red de tela perforada es la única barrera material que separa su existencia de un colapso multiorgánico irreversible. La tensión nerviosa sostenida desgasta implacablemente la voluntad de supervivencia. Basta un ínfimo instante de descuido humano, un solo segundo de debilidad provocado por la fatiga extrema donde la mano aparta torpemente la malla protectora buscando un breve respiro del calor sofocante, para sellar un destino trágico. Una picadura microscópica, a menudo tan rápida y sutil que resulta completamente imperceptible para una piel ya entumecida por el fango, inyecta su letal carga parasitaria directamente en el torrente sanguíneo de la víctima. Si a esta minúscula pero fatal brecha biológica se le suma el inevitable agotamiento previo del sistema inmunológico, seriamente debilitado por las constantes rozaduras tóxicas e infecciones cutáneas propias de este entorno altamente corrosivo, el organismo claudica sin ofrecer resistencia. La fuerza destructiva definitiva de este infierno terrenal flota pacientemente en el aire denso, sin emitir rugidos que hagan temblar la tierra, demostrando que la muerte más segura llega siempre susurrando a través de la sutileza microscópica. La inmensidad verde del Congo no alberga odio ni rencor hacia la humanidad. Este antiguo ecosistema simplemente opera con una precisión impecable, utilizando herramientas biológicas perfeccionadas durante millones de años para proteger rigurosamente sus fronteras. El desenlace fatal siempre recae sobre el visitante arrogante que irrumpe en este dominio sin mostrar el más mínimo respeto por sus estrictas leyes naturales. Esta maquinaria vital seguirá prosperando mucho tiempo después de que el último rastro humano desaparezca. Si en este preciso instante sientes un profundo alivio al observar este implacable entorno desde la total seguridad y sequedad de tu hogar, demuestra tu apoyo dejando un me gusta. Te invito a suscribirte a la época del cosmos para continuar explorando lo desconocido. Comparte este fascinante viaje en tus redes sociales, con tus amigos y familiares. Además, nos encantaría leer tu opinión personal en la sección de comentarios abajo. Hasta la próxima exploración.